Bienvenidos a PsychoShots, un podcast de la Clínica Psicológica Prometeo. La cultura popular, desde las baladas más intensas hasta las comedias románticas, nos ha metido en la cabeza esta idea de que no poder vivir sin alguien es como la meta del amor. Pero ¿qué pasa cuando esa frase deja de ser una hipérbole y se convierte literalmente en el motor de tu vida? Hoy vamos a analizar a fondo un tema que vive justo en esa frontera tan delicada: la dependencia emocional. Es un tema crucial, de verdad, porque se disfraza muy bien de amor apasionado. Para este análisis nos sumergimos en un montón de material, desde artículos de psicología clínica hasta investigaciones académicas sobre la teoría del apego. Y el objetivo es claro: desmenuzar qué es este patrón, cómo se manifiesta en el día a día y, lo más importante, cómo distinguirlo de un amor sano para poder construir relaciones que nos hagan crecer, no desaparecer. Y ahí es donde se pone complicado, ¿no? Porque creo que, todo el mundo ha sentido un amor muy intenso, y trazar esa línea para saber cuándo se cruza algo ya dañino debe ser dificilísimo. Totalmente. Y la diferencia clave, algo en lo que coinciden varios artículos, radica en dos palabras: autonomía y bienestar. Un amor sano suma, te da alas, te hace sentir más tú. La dependencia, en cambio, resta, te anula. Fíjate que es tan complejo que no figura como un trastorno propio en manuales como el DSM-5, pero el consenso en la investigación es tratarlo como una adicción conductual. Es básicamente una adicción a una persona. ¿Una adicción a una persona? Híjole, eso suena muy fuerte. A ver, entonces vamos a desmenuzar esto porque suena muy teórico. La pregunta que me surge es: ¿dónde está la línea? ¿Cómo se diferencia un vínculo fuerte, de apoyo, de esta dependencia? Esa es la pregunta del millón. Los psicólogos clínicos hacen una distinción súper importante entre interdependencia y dependencia. La interdependencia, que sería lo ideal, es un equipo. Son dos personas completas, con sus propias vidas, metas, amigos, que eligen libremente compartir un camino. ¿Hay apoyo mutuo? Sí, pero desde la autonomía. Es un te elijo cada día, no un te necesito para sobrevivir. O sea, en la interdependencia hay dos yos que forman un nosotros, pero en la dependencia, como que un yo se disuelve en el otro. Exactamente. La dependencia emocional se alimenta del miedo a la soledad, miedo al abandono. La identidad se fusiona con la de la pareja. Se evitan los conflictos a toda costa, no porque se resuelvan, sino por el pánico a que el otro se moleste y se vaya. Es una relación basada en la necesidad. Claro, no en la elección. Justo. Y dentro de esto me pareció muy útil que las fuentes identifican dos perfiles principales que a veces se confunden. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuáles son? Por un lado está lo que llaman dependencia emocional simple. Aquí la persona se siente menos que y busca a alguien a quien idealiza, alguien que percibe como superior, más fuerte. Su lema interno, digamos, sería algo como: si consigo que me quieras, entonces yo valdré algo. Y a menudo eligen parejas narcisistas, lo que perpetúa ese ciclo. Entiendo. Es como buscar tu valor a través de los ojos de alguien a quien pones en un pedestal. ¿Y el otro perfil? Es casi el opuesto, pero nace de la misma raíz, la codependencia. En este caso, la persona se vincula con gente que percibe como rota o disfuncional. Alguien con adicciones, problemas serios. Exacto. Aquí el lema cambia a yo te salvaré. El valor propio no viene de ser amado por alguien superior, sino de sentirse indispensable para alguien necesitado. El sacrificio se convierte en la prueba de su valor. Vaya, el que necesita ser salvado y el que necesita salvar. Pero al final, ambos están atrapados en la misma dinámica de buscar su identidad fuera de sí mismos. Justo. Ambos patrones, aunque parezcan un espejo, comparten una base de baja autoestima y un terror profundo al abandono. Entendido el concepto, pero me imagino que en el día a día todo esto es muy sutil. ¿Cómo se ve en la práctica? ¿Cuáles son esas banderas rojas que las fuentes nos dicen que no podemos ignorar? Son varias y muy claras. La primera, y quizás la más obvia, es un miedo paralizante a la soledad.
No es que no te guste estar solo, es que la idea te aterra. Esto lleva a la gente a permanecer en relaciones claramente insatisfactorias o incluso dañinas solo para no enfrentar ese vacío. Claro, prefieren una mala compañía a ninguna compañía. Tiene todo el sentido. ¿Qué más? La segunda es una necesidad constante de aprobación. Y no hablamos de pedir una opinión de vez en cuando. Hablamos de una incapacidad para tomar decisiones, incluso pequeñas, sin el visto bueno de la pareja. ¿Desde qué ropa ponerse hasta...? ¿Hasta qué carrera elegir? Es como si su propio juicio no tuviera validez. Lo que me lleva a pensar en la tercera señal que mencionan los artículos. Una baja autoestima fundamental. El sentimiento de que uno está incompleto sin la otra persona. Totalmente. Su estado de ánimo depende por completo de si reciben atención o no de la pareja ese día. Y esto se conecta con la cuarta, que es muy peligrosa, porque se disfraza de amor verdadero, el sacrificio excesivo. Sí. Renunciar a hobbies, amigos, metas profesionales, todo para complacer a la pareja. El bienestar del otro se convierte en la única brújula y en el proceso, pues, la propia identidad se borra del mapa. Aquí es donde la cosa se pone más oscura, ¿no? Porque después de sacrificarlo todo, el miedo a perder a esa persona debe ser inmenso. Y ahí aparecen los celos. Inevitablemente. Es la quinta señal. Ese miedo se traduce en comportamientos de control. Revisar el teléfono, las redes sociales, cuestionar cada interacción. Es un intento desesperado por controlar a la fuente de su autovalía. Luego está la sexta, la idealización. Poner a la pareja en un pedestal inalcanzable, ignorando sus defectos o peor, justificando comportamientos dañinos. El clásico, en el fondo es bueno o lo hace porque me quiere. Exacto. Y la séptima, que cierra el círculo, es la dificultad para tomar decisiones propias. Es la manifestación práctica de todas las demás. Y no atender este conjunto de síntomas tiene consecuencias devastadoras. Depresión, ansiedad crónica y un aislamiento social profundo, porque la persona, poco a poco, va cortando lazos con cualquiera que no sea su pareja. Y estas relaciones no son un infierno constante, que es lo que las hace tan confusas, ¿verdad? Varios de los estudios que revisamos describen un ciclo muy claro, casi como un guión, que atrapa a la gente. Sí, es un patrón de 4 fases. Y entenderlo es clave para poder romperlo. Todo empieza con la fase 1, idealización, o como se le conoce popularmente, el bombardeo de amor, o love bombing. La etapa de película. Exacto. Todo es perfecto, la persona tóxica es un encanto, te llena de atención, de halagos, te dice, eres mi alma gemela, nunca había sentido esto, y presiona para que todo avance muy rápido. Suena increíble al principio. Claro, pero aquí las fuentes revelan algo escalofriante. Esa fase no es solo para enamorar, es una fase de reconocimiento. El abusador está literalmente escaneando a la víctima. ¿Cómo? Está identificando sus inseguridades, sus miedos, sus heridas del pasado. Está recopilando información para saber exactamente qué botones presionar más adelante. Híjole, qué macabro. O sea, no es amor, es un estudio de vulnerabilidades y después de eso me imagino que viene la caída. La caída en picada. La fase 2. Tensión y devaluación. De repente, el encanto se esfuma. Empiezan las críticas sutiles, los comentarios sarcásticos, la manipulación. La víctima siente que tiene que caminar sobre cáscaras de huevo. Con una ansiedad constante. Todo el tiempo. Y esa tensión tiene que explotar en algún momento. Y lo hace. Y lo hace. Esa es la fase 3. La explosión. La tensión estalla en un episodio de abuso, que puede ser verbal, con gritos, emocional con silencios castigadores o incluso físico. Bueno, pero si fuera solo eso, la gente se iría. Aquí es donde entra la parte que engancha, ¿no? Aquí está el pegamento tóxico. La fase 4. Reconciliación o la luna de miel tóxica. Después de la explosión, el abusador cambia de cara. Muestra un arrepentimiento profundo, pide perdón, llora, promete que no volverá a pasar. Y vuelve a ser, por un momento, la persona encantadora del principio. Exactamente. Y la víctima, desesperada por volver a esa etapa ideal, se aferra a esa esperanza. Y aquí hay un mecanismo psicológico potentísimo que explican los investigadores. A ver. El refuerzo intermitente.
Es el mismo principio que hace que las máquinas tragamonedas sean tan adictivas. No te dan un premio cada vez, sino de forma impredecible. Claro, te quedas esperando el siguiente premio. Justo. La víctima se queda atrapada no por el abuso, sino por la esperanza intermitente de recibir el premio, el amor de la primera fase. Se vuelve adicta a la esperanza. Vaya, esa idea del refuerzo intermitente es potentísima. Es literalmente el mecanismo de una máquina tragamonedas aplicado a una relación. Entiendo por qué es tan difícil de dejar. Pero, ¿por qué alguien cae en esto? O sea, esto no surge de la nada. Definitivamente no. Tiene raíces muy profundas. El marco teórico más sólido que lo explica es la teoría del apego de John Bowlby. Lo que la investigación muestra de forma consistente es que un apego inseguro desarrollado en la infancia, sobre todo el ansioso ambivalente, es el predictor más fuerte de la dependencia emocional en la edad adulta. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo algo que pasó en la niñez te marca así en tus relaciones de pareja? Pues imagina un niño con cuidadores inconsistentes. Un día son increíblemente cariñosos y al día siguiente están distantes o irritables sin un motivo aparente. O una crianza con carencias afectivas, o al contrario, con una sobreprotección que no deja que el niño desarrolle su propia confianza. El niño aprende que el amor es impredecible y que tiene que ganárselo constantemente. Justo. Ese niño crece y se convierte en un adulto con lo que los psicólogos describen como un hambre emocional crónica y una autoestima muy frágil. Entonces, cuando encuentra una pareja, inconscientemente busca en ella a ese cuidador que no tuvo, o que necesita para sentirse seguro y completo. No es una relación entre dos adultos iguales. Es la recreación de esa dinámica infantil. Exacto. Y a todo esto me pregunto, ¿qué tanto influye la cultura? Las películas, las canciones, nos venden constantemente esta idea de la media naranja, ¿no? Influye muchísimo. De hecho, las fuentes lo describen como un caldo de cultivo perfecto. Mitos como la media naranja, que te dice que estás incompleto, o el amor todo lo puede, que te empuja a aguantar situaciones inaguantables. O que los celos son una prueba de amor. Todas esas ideas normalizan dinámicas dependientes y las disfrazan de romanticismo. Es un panorama complicado. Pero si alguien escuchando se reconoce en esto, no todo está perdido, ¿verdad? Me parece importante destacar que todos los materiales insisten en que no es una sentencia de por vida. Para nada es una sentencia. Es un patrón aprendido y por lo tanto se puede desaprender. El primer paso y el más difícil es reconocerlo. Y la herramienta más poderosa para cambiarlo es la psicoterapia. ¿Y qué se hace en terapia concretamente? ¿Cómo se desaprende algo tan arraigado? Es un trabajo en varios frentes. Primero, la psicoeducación. Simplemente entender qué es la dependencia, cómo funciona el ciclo, desmontar esos mitos, ponerle nombre a lo que te pasa es increíblemente liberador. Dejas de pensar, ¿estoy loco o es mi culpa? Y empiezas a ver el patrón. Exacto. Luego se trabaja con la reestructuración cognitiva. Se trata de cazar esos pensamientos irracionales como «no soy nada sin él» o «nunca encontraré a nadie más» y aprender a desafiarlos. Y le imagino que el pilar de todo esto es reconstruir la autoestima. Es el núcleo de la recuperación. El objetivo es que la persona aprenda a ser su propia fuente de validación, que su valor no dependa de la aprobación externa. La meta es que la persona se convierta en su propio ancla emocional. Suena a aprender a ser tu propio cuidador, ese que quizás no tuviste. En las fuentes también se mencionaba mucho la importancia de los límites. Fundamental. Se hace un entrenamiento en asertividad, que es el arte de expresar tus necesidades y poner límites de forma clara y respetuosa, pero firme. Aprender a decir no sin sentir una culpa que te paraliza. Y a eso se le suman otras técnicas. Sí, como el mindfulness, que es muy útil para aprender a gestionar la ansiedad y el miedo sin reaccionar impulsivamente. Te enseña a sentarte con la emoción incómoda y a calmarte por tu cuenta. Oye, uno de los artículos proponía un ejercicio práctico que me pareció muy potente, la lista de no negociables. Es una herramienta fantástica. Consiste en que la persona, en un momento de calma, escriba una lista de sus valores y necesidades fundamentales en una relación. Cosas que, bajo ninguna circunstancia, está dispuesta a sacrificar. Como el respeto, la honestidad, el apoyo a tus metas. Exacto.
Y esa lista funciona como una brújula. Claro. Cambia el foco por completo. En lugar de pensar, ¿cómo hago para que no me deje?, la pregunta se convierte en, ¿esta relación respeta mis no negociables? Es un giro de 180 grados hacia la autonomía. Entonces, para recapitular todo lo que hemos analizado, la idea central es que el amor sano se basa en la libertad y el crecimiento. La dependencia emocional, en cambio, se basa en la necesidad y el miedo. Y no es una condena, sino un patrón que se puede desaprender. Exacto. Y para cerrar, me gustaría proponer una reflexión final que se desprende de todo el material. Mencionamos que muchas personas con estos patrones buscan salvar a otros o ser salvadas. La pregunta más evidente suele ser, ¿qué busco en una pareja? Pero quizás la pregunta más profunda, la que realmente inicia el camino, es otra. ¿Qué vacío dentro de mí estoy intentando llenar con una relación? Esa es la pregunta clave. Ese autoconocimiento, entender qué nos falta por dentro, es el verdadero primer paso para empezar a construirlo por nosotros mismos y no depender de que alguien más lo llene. Una reflexión muy poderosa para terminar. Y para quienes sientan que este es su caso y necesiten apoyo, recuerden que en la Clínica Psicológica Prometeo, la primera sesión de valoración siempre es gratuita. Pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web.